Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy con la presentación de un libro muy interesante de la autoría de don Luis Gonzaga Benavides y Lizalditurri, hacia un modelo de educación permanente. Un libro sumamente interesante. En lo personal, encuentro un eje rector, quizás esté equivocado en mi perspectiva, en la idea, se cita que a Heidegger, en la idea existencialista de que el hombre es una construcción, no es una esencia, el hombre se hace día a día, y por lo tanto, pues los modelos educativos que no tienen en cuenta ese hecho no serán adecuados para el futuro. Quizás hasta nuestros días han tenido algunos defectos, pero hacia el futuro no es que tengan algunos defectos, es que serán del todo inoperantes. Y serán del todo inoperantes porque es en la interacción con la sociedad y con la realidad donde tendrá que formarse el aprendiente, como la expresión que se usa en el documento, en el libro en cuestión. El individuo, el hombre que se construye a sí mismo, tendrá que forjarse. O sea, no citaría yo a Heidegger, citaría a otro autor. Es en la interacción, o sea, en la praxis, es en la praxis donde el hombre muestra su verdadera dimensión histórica, la terrenalidad de su pensamiento. Y en esa terrenalidad de su pensamiento es donde tendrá que formarse con los elementos teóricos que necesitará para hacer frente a las exigencias que la realidad le presente de acuerdo al modelo que él mismo se plantee de un futuro, el futuro que considera asequible de acuerdo a sus propios valores, su visión de la vida. No respecto a un modelo dado por autoridades, sino respecto a este horizonte de valores que el mismo hombre se haya planteado de manera comunitaria. Esto choca por completo, y aquí es en donde yo quisiera centrar mi participación, choca por completo en torno a la idea de lo que se denominó durante la pasada administración de escuelas al centro. Estas escuelas al centro se plantearon a cabalidad en otra obra del autor, obra que escribió junto con Manuel Barlet Díaz, y que es el fraude de la reforma educativa, en donde se plantearon todos los elementos que tienen como sustento y como eje rector este criterio de las escuelas al centro. En su momento lo vimos, nos tocó presenciarlo como una verdadera estrategia para adueñarse del presupuesto educativo, una verdadera estrategia pues meramente mercantilista. Yo sostengo, veo muy claro el criterio en el adueñarse del presupuesto, platicando con don Luis en alguna ocasión, exactamente cuando estaba en su punto más álgido este criterio, cuando se había impuesto, no solo por la propaganda gubernamental, sino de los grandes consorcios de comunicación, que había algo más y que era el control del alma del pueblo de México. Yo creo que eso también estaba de paso, pero conociendo a los sujetos en cuestión, yo creo que pensaban en pesos y centavos. No creo que tuvieran una visión tan amplia. Pero efectivamente lo que estaba en juego era efectivamente de fondo, era eso. Y ahí pues nosotros tuvimos una interacción, bueno, pues claramente el propio autor, pero en torno al autor, pues tuvimos, insisto, una interacción, o sea, una praxis. Procuramos tener la visión de una terrenalidad de nuestro pensamiento a la medida que nos fue posible y en la medida que esta terrenalidad pudo tener alcances, pocos o muchos, eso se juzgará con el paso del tiempo. Incluso presentamos un proyecto de decreto de reforma a la Constitución, que tengo entendido se presentó en el Congreso, y en los espacios públicos que tuvimos a nuestra disposición, pues fuimos de las pocas voces que estuvo en contra de este aplastante criterio mayoritario en ese momento. No solo eso, sino además presentamos un memorándum de análisis a la reforma legislativa que se hizo al que también somos como personas y como seres humanos en esa convivencia de crear nuevos espacios de bienestar. Tocando un poquito la educación y como una estrategia de gobierno de crear una educación continua, entra
en cierta forma, un concepto obsoleto, ¿cómo se dice? Pasado de moda, que ya no es viable. En primer lugar, como lo decía bien don Alberto Peralta, el presupuesto, el poco presupuesto que había para ir mejorando los procesos de enseñanza-aprendizaje, bueno, pues se convirtieron en un botín para las personas que administraban o estaban a cargo de la educación. Y bueno, los maestros estamos todavía esperando esa educación continua que hoy por hoy está siendo rebasada por este nuevo modelo de educación permanente, donde nos demuestra la bibliografía que todos podemos aprender de todos y todos podemos aprender todos los días nuevas cosas. Ante algunas reuniones que he tenido la oportunidad de trabajar con algunos maestros a nivel nacional, se han sorprendido de la gran capacidad académica, pedagógica que tenemos los maestros y que no compartimos, porque estamos más habituados a lo que dicen los grandes autores o lo que han dicho algunos autores de hace algunas décadas o algunos siglos atrás. Sin embargo, al estar diseñando nuevos planes y programas de educación superior, nos damos cuenta que existe una gran riqueza de todos los maestros mexicanos en todo lo largo y ancho de nuestro país, que podemos ir generando una educación permanente para crear condiciones más vivibles y que podamos dejarles una educación más acorde a estos cambios que está viviendo nuestra niñez, nuestros jóvenes, nuestras niñas, nuestros bebés, que hoy por hoy se está ya reconociendo la educación inicial desde los 45 días hasta los 3 años, que también es obligación del Estado atender las necesidades de crecimiento, de desarrollo, de alimentación, de protección sobre los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y es aquí el gran quehacer que nos deja Luis Benavides hacia este nuevo modelo de educación permanente, de crear esos ambientes solidarios de aprender a aprender. Gracias. Esa sería mi aportación. Muchísimas gracias, maestro. Me llama mucho la atención, que ante el inminente cambio al frente de la Secretaría de Educación Pública, todo el debate nacional haya girado en torno a la designación de la nominación a la gubernatura de una entidad federativa. Y nadie tenga en cuenta la nueva designación, a las nuevas responsabilidades o las nuevas derroteros que puede presentar para la educación pública una transformación. Por eso me parece muy, muy loable que esta presentación la estemos haciendo precisamente en este momento. Perdón por haber tomado la palabra y la tiene ahora para hacer su exposición nuestro amigo Manuel Escudero. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Paul. Gracias a quienes nos acompañan. Y quiero contarles que para mí es una gran alegría poder compartir el conocimiento en este libro hacia un nuevo modelo de educación permanente, hacia un nuevo modelo de educación permanente. Pues antes de leerlo y tenerlo sintetizado como libro, la metodología, la sistematización, la evaluación han sido siempre obra del autor, el doctor Luis Benavides, y del CIPA, el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. Tuve la oportunidad de vivir el proceso de la educación permanente en carne y alma propia. Y quiero agradecerle al doctor Benavides, a don Luis, esta oportunidad de conversar sobre la educación permanente, sobre la metodología prospectiva, y agradecerle que hace 10 años llegué con él y entonces me recibió amorosamente y le dije que quería hacer una escuela y comenzó a educarme, una cosa muy interesante.
Ya después, cuando le presento algo, es parte natural de su metodología decir, hazlo al revés, comienza de otra manera para que este futuro lo puedas atraer. Y entonces, esto fue una introducción para mí en el arte de educarme. Pues la educación, vivida como la marca en este libro y en todo su proceso educativo hacia mí, hacia lo que comparte CIPAE, es el proceso de transformación de humanos en seres humanos. Y este proceso de educación permanente me condujo a reflexionar y a actuar conmigo y con mi prójimo, en esa búsqueda de un futuro común compartido, en una convicción del aprecio a la dignidad humana, de la integridad de la familia y del interés general de la sociedad, siempre por encima del interés particular. Y lograr este futuro desde lo general, que es la comunidad, la familia, a lo particular, que es la persona. Porque la educación nos humaniza. Y el libro maneja las diferentes formas de participación social y la forma en que hoy nos concebimos como seres humanos y como concibe el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios al ser humano. Con una participación social que la maneja en diferentes momentos, desde los controles, desde la esclavitud, hasta la verdadera emancipación, la verdadera libertad y soberanía, que nos da dicha participación como personas y como sociedad, la cual, por lo que leo, aprendo y vivo, estriba que logremos tomar decisiones juntos, con nuestras facultades propias, con nuestros recursos, ponerlos en común y lograr este futuro compartido para todos. Así, la prospectiva es un método en la metodología que crea Luis Benavides a partir de sus experiencias como maestro normal en un primer inicio y todas las disciplinas que logra dominar como dominus, como señor, pero sobre todo como un señor de vida, que comparte la vida con todos los demás, que domina, pero permite que todo viva, sin controlar. Y sin que muera, dando esa energía, lo diríamos combustible, pero dando esa energía inherente a cada ser humano. Entonces, esta perspectiva como metodología, como el método de la acción, nos lleva a quitarle lo incierto al futuro y a no decidir desde el caos. Esta perspectiva es la posibilidad de transformarnos como seres humanos, quitándole lo incierto al futuro, teniendo un método y sobre todo teniendo un para qué. Un para qué como personas y un para qué como sociedad. Y siempre con una evaluación que nos lleva a qué nos faltó en esto y que nos lleva a tomar decisiones sobre el proyecto y hacer los cambios pertinentes que tengamos que hacer. Así es mi deseo, junto al de CIPAE y el del doctor Benavides. Bueno, me pongo ahí junto a su deseo, lo intuyo, que este modelo de educación permanente y la metodología lleguen a todas las comunidades y a las personas de este país
de nuestro Estado y de las comunidades con las que estamos juntos. Sé que así será. Sé que tendremos la paciencia y el esfuerzo constante para que así sea. Gracias, don Luis Benavides, por compartir su historia y su tiempo. Gracias a todos. Es cuanto. Muchas gracias. Y yo creo que, bueno, lo conducente ahorita, pues precisamente, tal y como está programado además, pues es escuchar la exposición del autor, ¿no? Muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por sus conceptos, y es un excelente libro que debemos ayudar todos a impulsar. No como lectura del libro propiamente, sino o también en ese tenor, sino sobre todo a, pues, cambiar los paradigmas de la educación en el país y en el mundo. Adelante, don Luis, si es tan amable. Muchas gracias por sus aportaciones. Me obligan a reflexionar sobre mi propia existencia y a expresar por qué este libro. Y terminar diciendo para qué. Viendo la historia de la educación en México, sobre todo el conflicto conceptual que se dio prácticamente desde el inicio de nuestra independencia, hubo dos fuertes corrientes, ¿no? Una, considerar que había que superar la terrible ignorancia del pueblo. Y entonces se favoreció que los paladines del saber actuaran y decidieran sobre el porvenir de la nación. Un hombre extraordinario aparece al inicio, que es Valentín Gómez Farías, con una visión de que la ignorancia es una esclavitud y por lo tanto lo que tenemos que lograr para todos los mexicanos es el ejercicio de la libertad. Así lo plantea en la primera reforma educativa que quiso hacer en 1833 y que desgraciadamente, aún siendo vicepresidente y luego presidente de la República, no pudo llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque por decisiones de visión europeísta se decidió que la educación se iba a concretar con un modelo inglés, la escuela lancasteriana, y que la escuela lancasteriana daría una nueva oportunidad a los mexicanos para vencer la ignorancia. Se hicieron esfuerzos, se multiplicaron las escuelas, pero se olvidaron de ese principio fundamental de Gómez Farías. Lo que tenemos que cambiar somos todos, somos la sociedad. La sociedad seguimos dejándonos dominar por ideas extranjeras, nos dejamos dominar por sabios extranjeros. Y él funda la primera academia científica
en 1833, ¿verdad? La primera en América. Y la idea no era juntar a los sabios, sino que los sabios se dieran cuenta de cómo podrían influir en el resto del país. Y por eso, dos visiones fundamentales: la geografía que daba el espacio, ¿verdad? Y la historia que nos daba el tiempo. Intuición, sin duda, que marcaría muchos años después una transformación extraordinaria, justamente por la identificación del espacio y el tiempo. La desgracia que tuvimos fue que se pensó que concentrando todo el esfuerzo en la escuela, el país iba a ser educado. Y aunque desde el principio se pensó, y se refleja ya en las constituciones, que los municipios deberían proseguir para todos los habitantes una auténtica educación para ser civilizados, la educación cívica, ¿no? Eso se olvidó y ha permanecido en las constituciones, ¿verdad? Y lo tenemos todavía escrito en el artículo 31 de la Constitución. Pero pues está nada más escrito. Un esfuerzo extraordinario se hizo justamente después de 1908, cuando se logra hacer una reforma y poniendo énfasis en que lo importante no era la escuela, sino la educación, que la educación debería llenar la totalidad del aprendizaje de todos los mexicanos. Pero ese pensamiento pues quedó trunco por la misma revolución, pero el artículo 3 de 1917 algo retoma de esto. Y de ahí surgen, sobre todo las discusiones para la formulación del artículo 3, surge la importancia de la educación rural. Y se comienza a hacer las misiones culturales. El pecado es del tiempo, ¿verdad? Que había el sentimiento de que el retraso del país era por los pueblos originarios, a los que había que incluir en el desarrollo del país, sin respetar para nada ni su lengua, ni su manera de ver, ni nada. Y así nacieron las misiones culturales. Pero cuando las misiones culturales comienzan a actuar, comienzan a descubrir la fuerza de las comunidades. La escuela era transitoria, ¿eh? Y con esa visión de transitoriedad surgen las escuelas rurales, pero también las normales rurales. Y en las normales rurales, la gran intención, igual que en las misiones culturales, era cómo hacemos llegar la sabiduría que se encuentra en la cultura de las propias comunidades, cómo hacemos que resurja. Y estas misiones culturales llamaron tanto la atención que países
como Rusia y como España e Italia, mandaron gente a ver cómo funcionaban estas misiones culturales. Tuvimos la desgracia de que el propio Vasconcelos pensaba que la fuerza más grande la tendría que tener la escuela. Y por eso al presidente Obregón le pidió que se hiciera obligatoria la primaria completa, no nada más la primaria elemental, sino la primaria completa, la primaria que entonces se llamó la primaria superior, que constaba de los 2 últimos años, quinto y sexto. También pensando que con esto el país se unificaría. La anécdota de cuando él le plantea a Álvaro Obregón hacer obligatoria la primaria completa. Obregón le pregunta, ¿cuál es el promedio de la vida de los mexicanos en el país? Y Vasconcelos le dice, alrededor de 30 años. ¿Usted quiere que la sexta parte de la vida de un individuo o la quinta parte de la vida de un individuo la pase metida en una escuela? Lo que necesitamos, dice Obregón, es que todo mundo, no nada más vaya a la escuela, que todo mundo se comprometa con la educación. Esto no era nuevo, ya había sido planteado casi 60 años antes, 50 años antes. Pero no quiero hacer historia, porque esa inercia que nos dejó la escuela lancasteriana se asumió como la solución al problema educativo. Se continuó proliferando escuelas, formando maestros para las escuelas y llamándoles a los que salían de las normales maestros, ¿verdad? Y no dándoles lo que inicialmente se había comenzado en las escuelas normales rurales, formar educadores que vayan más allá de la escuela, que la escuela es un momento pasajero de la vida, no es la clave de la vida. Desgraciadamente, las reformas educativas que hemos tenido han acentuado esta visión, han incrementado los años obligatorios para estar en la escuela. Y pues lo que ha sucedido es que la escuela no puede dar lo que la sociedad exige para hacerse humano. No lo puede dar. Y no lo puede dar porque justamente estar en la escuela es estar de pasajero en la escuela, ¿verdad? No es vincularse a un proyecto de vida. Bueno, esto es lo que he venido arrastrando desde hace muchos años. Lo intentamos fuertemente, primero cuando hicimos un proyecto para De la Madrid, un proyecto educativo para De la Madrid. El proyecto le fascinó a De la Madrid y a quien estaba encargado de dirigir ese proyecto, ¿verdad? Pero al nombrar como secretario de Educación a un genio que se sentía genio, ¿verdad? Y que además era como admirado como genio, Jesús Reyes Heroles, ¿verdad? Tiró a la basura ese proyecto. Y los 3 años que fue secretario de Educación, pues fueron años perdidos.
cuando se retoma con el nuevo secretario, de muy buena voluntad, un hombre muy culto, pues quiso acentuar el mejoramiento de las escuelas. Y de ahí siguió la serie, ¿verdad? Olvidándose de que la escuela es un eje, pero no es la totalidad del proceso educativo. Y lo hemos seguido manejando. La última reforma del artículo 3º, por cierto, desastrosa, ¿verdad? Ha centrado nuevamente todo en un cambio curricular. Si cambiamos los contenidos, no cambiamos nada, porque lo que hay que tomar en serio son los fines de la educación. Y curiosamente, la Constitución, sobre todo desde la reforma de 1946, retomó aquellos elementos fundamentales que traía la historia, el cargo de la historia, ¿verdad? Y nos hizo un artículo 3º en el que nos hizo un planteamiento utópico de la educación. Tan utópico, ¿verdad? Que por ser tal, se olvida. Las reformas educativas mencionan el artículo 3º, pero no se refleja en los procesos que promueven. La referencia que hizo Alberto respecto al foro educativo en el que logramos proponer una reforma, el más fuerte impacto lo recibió la primera frase del artículo 3º, que ya con Zedillo había querido poner ahí el artículo 26 de la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Pero totalmente distorsionado, justamente por esta visión de que la escuela es la educación. Y decía, toda persona tiene derecho a recibir educación. Y entonces, bueno, pues vamos a aumentar los años para recibir educación, como si la educación fuera algo que los maestros entregan, que los catedráticos entregan, ¿verdad? Y no el concepto de educación que plantea la Carta de los Derechos Humanos, ¿verdad? El derecho a la educación es un derecho de toda la vida. No tiene límites, ni de sexo, ni de ningún tipo, ni de edad, ¿verdad? Y esto está justamente en sintonía con la gran propuesta de la UNESCO, recordando que esa visión de la UNESCO inicial fue planteada por Torres Bodet y sobre todo por Alfonso Reyes y por un extraordinario colaborador de Alfonso Reyes, un poblano, por cierto, Miguel Rubio Candelas, que lo hemos olvidado, en el que el centro de la UNESCO era la búsqueda de la paz. Y la búsqueda de la paz está en el corazón del ser humano, ¿no? Bueno, para eso necesitamos educarnos. Y en el artículo 3º nos plantea el gran para qué de la educación, que es tratado de desarrollar a lo largo de este libro y a lo largo, pues, de mi propia existencia como educador, ¿verdad? Sí, lo fundamental
para un mexicano es no ser esclavo. Y el no ser esclavo, ¿verdad?, nos da soberanía. Entonces, si queremos ser soberanos, no debemos tener esclavos, ni ser esclavos, ni esclavizar a nadie. Estos son dos principios fundamentales de la Constitución. Pero hay que aprender a ser soberano y a no ser esclavo. Y por eso el planteamiento del artículo 3 nos abre a esta educación permanente, buscar el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. Todas las facultades. Algunas que ni siquiera sabemos que tenemos. Y el para qué de ese desarrollo de todas las facultades es porque lo fundamental del aprendizaje para ser mexicano es aprender a convivir. Y así, en ese aprender a convivir, es donde se da la democracia comprometida con el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Ahí es donde se da el amor, el respeto a la dignidad de la persona, como lo mencionó ya Manuel, ¿verdad? Donde se da el respeto a la integridad de la familia, cualquier tipo de familia, como sea, pero que se integre, que no haya pleitos, que no haya rupturas internas, el sentido de fraternidad, ¿verdad? Y de igualdad entre todos, el poner por encima de los intereses personales el interés general. Y esa capacidad de convivencia que tenemos que aprenderla día a día, ¿verdad?, que fructifique en una solidaridad internacional, en la justicia y en la independencia. Eso es lo que significa aprender a amar a la patria. Esta es la maravilla que tenemos como un para qué de la educación permanente. Y nos hemos olvidado. Nuestras acciones educativas son para que aprendan bien matemáticas, que pasen las pruebas de PISA, que se certifiquen como lo piden los grandes robadores de la dignidad, ¿verdad? Esto es el tema de este libro. El modelo no es nuevo. El modelo lo hacemos nuevo cada día si nos descubrimos como aprendientes. ¿Y para qué aprendemos? Yo digo para dos razones fundamentales. Para ser felices y útiles a nuestra sociedad, a nuestras comunidades, concretamente. Seremos verdaderos mexicanos cuando este proyecto constitucional lo vivamos día a día, abiertos al aprendizaje, más allá de la escuela, pero pidiéndole a la escuela que contribuya a generar desde ahí esos procesos, no nada más para los jóvenes, sino para la sociedad, que es el sentido de la territorialidad, ¿verdad? Las escuelas tienen un territorio. Ese es el territorio que tienen que transformar ¿en qué? En un proceso permanente de aprendizaje a ser mexicano. Si no, vana es nuestra vida, vano es nuestro existir. Nuestro espacio-tiempo es breve y se manifiesta en el envejecimiento de nuestro cuerpo, que es nuestro espacio fundamental, ¿verdad? Espacio-tiempo.
se nos acaba el tiempo y necesitamos que mientras lo tenemos, sea un tiempo que sea útil a los demás y útil a nosotros mismos. Y eso será la fuente de nuestra felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Tenemos un espacio de comentarios, preguntas. Quien quiera hacer uso de la palabra para hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna precisión, pues bienvenido. Manuel. Muchas gracias, Beto. Doctor Benavides, ¿cómo hacemos para pasar de la escuela a la educación permanente? ¿Cuál sería la propuesta más indicada con una Secretaría de Educación Pública, que hoy es una Secretaría de Escuelas Públicas y Privadas, y no nos lleva a esta educación consagrada en el tercero? ¿Cómo sería la forma de transitar? Yo creo que lo fundamental es que la escuela fomente en las comunidades un proyecto prospectivo. ¿Cómo se quieren ellos ver los que ocupan el territorio escolar, ¿verdad? ¿Cómo se quieren ver dentro de 30, 40, 50 años? ¿Cómo quieren ver a sus nietos cuando tengan su edad? Sí, eso daría una visión que permite sacar lo mejor de cada uno de nosotros. La inmediatez saca nuestros intereses, saca a la luz, pone a la luz nuestras frustraciones, nuestros anhelos que no cumplimos. Lo que necesitamos es tomar distancia, aleñarnos de un futuro que no lo vamos a alcanzar en nuestra historia a tiempo, pero que se va a realizar como nuestra historia a tiempo en la medida en que esa utopía la comencemos a vivir ya. Si la escuela no tiene proyecto de la comunidad, tiene que impulsarlo, porque la escuela, la función de la escuela es promover educación en la comunidad y que lo que se aprende en la escuela se refleje también en la vida de la comunidad. Si no es así, pues pongan sus islitas como escuelas. Y las islitas podrían ser hermosísimas por dentro, pero harían como alguna vez se contó, se interpretó así, la búsqueda de Caín una vez que mató a su hermano, en que la Biblia dice, y Caín dijo, ¿qué acaso tengo que ser el pastor de mi hermano? ¿Verdad? Y ahí dice, y se fue a la ciudad, ¿verdad? Y ahí se quedó en la ciudad. Ahí en la ciudad seguramente hizo su casa con ventanas, les puso cortinas, no tanto para que no lo vieran desde fuera, sino para no ver lo que estaba del otro lado de las ventanas. Y eso es lo que nos está sucediendo en las escuelas. Con las famosas certificaciones, ¿verdad? Nos hemos encerrado en el claustro de la escuela. Y ahí dentro hacemos algo que llamamos educación, que poco educa, porque nos educamos viviendo
no enclaustrados. Entonces, lo primero es que haya un proyecto comunitario y que la escuela comience a responder a ese proyecto comunitario. Eso lo hicieron las misiones culturales. Eso lo hicieron las normales rurales. Sí, modificaron su entorno. Desgraciadamente, ese modelo no responde a las indicaciones ni del Banco Mundial, ni a aquella visión de la escuela lancasteriana, y desgraciadamente tampoco responde a la gran influencia norteamericana, ¿verdad? Que nos está absorbiendo. Gracias, don Luis. Yo quisiera hacer una pregunta. Pero pidió la palabra antes Alejandra Fonseca, entonces, sí, bueno, si a menos que Alejandra, si no, bueno, con todo gusto. De acuerdo. Alejandra, pero Alejandra ya se salió, hombre, ¿qué pasó? Alejandra Fonseca. No aprendió su micrófono. Aprendió. Sí, es que lo cerré. Ok, perdón. Bueno, acá yo tengo dos preguntas. Número uno, por favor, Alberto, ¿puede pasarme? ¿cómo permear toda esta teoría, toda esta tesis, todas estas buenas intenciones hacia los políticos? Porque al final de cuentas estamos dominados por lo que ellos deciden en el Congreso, en sus iniciativas, y por mucho que uno les haga llegar buenas iniciativas, pues nunca las proponen o no pasan. Esa es una. Y por el otro lado, ¿cómo hacer que esto también vaya hacia abajo, en el sentido de que todas estas comunidades que tienen tanta riqueza cultural no quieran pertenecer a lo que es ahora la modernidad, a lo postmoderno, ¿no? Y que quieran estar en redes sociales y que hagan de lado toda su cultura para pertenecer a lo que es la digitalización, que no tendría nada de malo si pudieran permanecer en esa digitalización con su propia cultura, pero parece que todo se ha homologado de tal manera que estamos perdiendo toda la identidad. Es mi pregunta para el doctor Benavides. Mis dos preguntas. Bueno, la clase política se ha centrado en conseguir el poder, no en servir al pueblo. La participación social se ha confundido con el auténtico significado de la participación social, ¿no? Participación social no es pedirle a la gente que participe en mi proyecto, que es lo que nos ha sucedido, ¿verdad? Y lo vemos claramente en el Tren Maya. El proyecto es, hay que adherirse al proyecto, ¿verdad? No surge de las necesidades ni de la visión de futuro de las comunidades. Nos pasa y nos ha pasado, desgraciadamente, que cuando nosotros no planteamos nuestro futuro y no nos esforzamos por nuestro futuro, tendremos que hacer el futuro que otros nos imponen. Esto es lo que nos ha estado pasando desde hace mucho tiempo, y por eso, si la participación consiste en que yo participe para apoyar un proyecto, pues a mí no me tomaron en cuenta. Ahora, se menosprecia mucho al pueblo. Históricamente se ha menospreciado. Es decir,
no se piensa que el Puebla tenga la capacidad de diseñar su futuro. El futuro lo diseñamos no individualmente, sino lo diseñamos comunitariamente, solitariamente. Y ahí ese proyecto, ¿verdad? Nos da la oportunidad de irlo realizando poco a poco con los recursos que tenemos. Y esa es la manera de adueñarnos del futuro. ¿Qué es lo que pasa? Que como la acción política está centrada en el hacer, ¿verdad? Y las acciones se acaban en sí mismas, ¿verdad? El Tren Maya, el aeropuerto, ya se consiguió, ya se acabó en sí mismo, ¿verdad? El Tren Maya se va a acabar en sí mismo, la refinería se va a acabar, pero así ha sido toda nuestra historia, ¿verdad? No nos damos cuenta que tenemos en la Constitución una visión de futuro que no hemos podido realizar. Y entonces nos ponemos programitas, ¿verdad? Acciones que ya las cumplimos y ya podemos tachar de que ya lo cumplimos, ¿verdad? Y entonces nuestros informes van a ser aritmomorfos, es decir, lo importante es de cuántas acciones pueda yo decir, ¿verdad? Pueda yo hasta modificar. Sí, tapé 25 o 50,000 hoyos, ¿verdad? Ya tapé, aunque esos hoyos, pues una vez tapados se vuelvan a destapar. Pero lo importante es que ya puedo yo informar. ¿Por qué? Porque no hay proyecto. No hay proyecto en el cual la sociedad exprese qué es lo que desea. ¿Qué pasa entonces con en nuestro Congreso? Pues que van a defender los intereses de sus partidos. No van a defender los intereses del pueblo, que ni los conocen. Y cuando hacen esas magnas consultas, ¿verdad? Que a mí me tocó ver resultados de esas consultas cuando me tocó ser presidente del Consejo de CONALTE. Llegué y en la bodega había centenares de encuestas ahí que nada más se habían juntado sin ni siquiera leerlas. Entonces, claro, esta es falta de un sentido, de una política al servicio, ¿verdad? Al servicio. ¿Al servicio de quién? De quien manda. Entonces no estamos acostumbrados a mandar, ¿verdad? Ahora, eso nosotros no lo vamos a remediar, pero sí podemos poner los elementos en nuestro vecindario, en nuestro alrededor, para que eso vaya sucediendo en nuestra propia familia. Nuestra familia tiene un proyecto prospectivo, un proyecto de adueñarse el futuro. Nuestros amigos nos reunimos nada más a beber o a comentar lo del pasado, o nos reunimos a ver cómo vamos trayendo ese futuro que queremos. Y esto, además de divertido, ¿verdad? Es muy satisfactorio porque cosas que parecen imposibles las podemos realizar con los pocos recursos que tenemos. Un proyecto de este tipo lo iniciamos en Puebla hace años, con toda la fuerza política y con muchísimas oposiciones. Pero desgraciadamente al cambio de gobierno, todo el futuro que se había planeado se fue a la basura.
¿Qué ha pasado en la Secretaría de Educación? Se confirma que el promedio de estancia de los secretarios de Educación Pública en México no va más allá de 2 años, 3 meses. Entonces, bueno, pues si no hay un proyecto prospectivo, si cada secretario que llega modifica, hace, propone acciones para que quede su marca, un secretario de Educación, ¿verdad? Del que yo fui alguna vez asesor, me decía, oye, tengo muy poco tiempo. ¿Qué te parece si ponemos uniforme para todo el país, distinguiendo las escuelas particulares de las escuelas oficiales, pero todos el mismo uniforme? ¿Sí? Y yo le pregunté, bueno, ¿y para qué? Pues para dejar algo, un sello, ¿verdad? Bueno, ya no platico más, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa. Sí, la inmediatez nos come. Y yo quiero hablar de un secretario de Educación que cuando me nombra asesor, me dijo, mira Luis, a mí no me interesa ser el mejor secretario de Educación. A mí lo que me interesa es que dentro de 20 años los mexicanos vivamos mejor. Pero no era el plan. Sí, ese plan se plasmó, pero lo cortaron. ¿Por qué? Porque no responde a estas visiones de inmediatez. En fin, no sé si respondí, pero hay una respuesta de esto aquí, por ahí por la página 34 del libro. Muchísimas gracias. Te había pedido el uso de la palabra Francisco Javier Muñoz. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, agradezco mucho la invitación. Agradezco mucho estar con ustedes y de haberlo escuchado. Ya había tenido la oportunidad de escucharlo desde otras perspectivas, el contenido de este libro. A mí me hizo reflexionar, no son preguntas, más bien son 2 líneas de reflexión que me hace, que me surgen de este momento. Una, ¿qué podemos hacer con una escuela en marcha? Con una institución, con unas instituciones en marcha, ¿y qué podemos hacer verdaderamente con los nietos, con los niños de la calle, con los vecinos, etcétera? Eso lo tenemos que hacer a pesar de las instituciones que ya están y que, bien dice usted, están siendo obstáculos. Se me vino a mente el recuerdo, una vez escuché que la esencia de María Montessori diseñó su método en pleno fascismo, con los niños de la esquina, con los niños de la calle, aprendió, sistematizó y propuso. ¿Qué podemos hacer de inmediato en esa perspectiva? La otra reflexión, yo siempre he pensado que al margen de currículum, de planes y programas, tenemos que desarrollar las habilidades intelectuales, la capacidad de análisis, es decir, de observar los fenómenos, descomponerlos en relación entre las partes y entre las partes y el todo y su entorno. La capacidad de síntesis, ¿dónde están lo más representativo de esos fenómenos contemporáneos? La capacidad de crítica y obviamente de razonamiento lógico, que se expresa en lenguajes corporal, oral, escrito, gráfico o cibernético. Esas son 2 líneas de reflexión que no tengo respuesta, pero que me ha motivado su intervención. Muchas gracias, doctor. Gracias. Don Luis, ¿nos puede hacer el comentario conducente?
No está desconectado, don Luis, su micrófono. Respuestas como recetas no funcionan, ¿verdad? Lo que funciona es el adentrarse en la propia realidad y ver con quién puede uno compaginar su estar siendo con una ansia de un futuro, ¿verdad? De un futuro que nosotros construyamos mentalmente para después jalarlo hacia el presente. Sí, eso es lo único que yo creo como proceso educativo va más allá de la escuela. ¿Sí? Y lo podemos hacer. Algunos lo hicieron o lo han hecho, ¿verdad? Como los misioneros, ¿verdad? Que llegaron aquí y que después lo toma Rafael Ramírez con el mismo idea, ¿verdad? Porque se trae un ideal, porque se trae una ansia de participar con otros, de construir una historia con otros, ¿verdad? Pero una historia que nosotros decidamos, no que nos caiga del cielo, ¿verdad? Que la consideremos como destino. No, no. El destino no nos da ocasiones. Lo que nos da ocasión es el planteamiento de nuestro futuro, que está circunstanciado, por supuesto. Y justamente aquí hay un principio fundamental de la vida, que nosotros dependemos de nuestro entorno. Y cuando tenemos visión de futuro, podemos ir transformando nuestro futuro, nuestro entorno, si tenemos la fuerza y la capacidad conjunta. Y si no tenemos esa capacidad y no tenemos esa fuerza, tendremos que cambiar de entorno, ¿verdad? Si no nos adueñamos de nuestro entorno en comunidad, es porque no tenemos futuro. Pero si tenemos un futuro, vamos a ir transformando juntos este entorno que nos es pernicioso. La vida marítima en eso es formidable, ¿verdad? Si llegan destructores a un lugar, ¿verdad? Grandes depredadores y los peces pequeños no pueden preservar la vida por ese depredador que llega, pues cambian de entorno, se van a otro lado, ¿verdad? Pues por razones de vida, o cambiamos nuestro entorno con un proyecto común que no tenemos y que tenemos que fabricar, ¿verdad? Aunque sea en pequeño grupo, ¿no? Y vamos jalando ese futuro para cambiar nuestro entorno, o el entorno nos destruye. Gracias, don Luis, muy amable. Pide la palabra don Antonio Tenorio Adame. Tengo el deber de hacer un comentario breve que me lleva en principio a hacer el reconocimiento a la obra de don Luis y entenderla como una definición de lo que podría ser lo que Cicerón decía, trata a la gente como quieres que te traten. Es decir, era la definición de ética
de Cicerón. Y creo que la propuesta de don Luis nos lleva a ese planteamiento como un planteamiento de ética suprema, como forma de vida, como forma de respeto a las maneras de convivencia y de vida comunitaria. En ese sentido es en el que creo que mi deber es manifestar mi reconocimiento a esta obra que nos ayuda a valorar la educación en su expresión superior. Hemos acerca de lo que don Luis nos decía, el Tren Maya, sin consultas, depredando la selva, y que esto luego se entienda como una necesidad de preservar, de conservar, ante el temor de que la obra pública sea destruida, tanto el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, como la obra del Tren Maya, y se le encomiende al ejército para que se cuide. Pero el ejército también es una institución, digamos, transitoria en sus componentes, y sus políticas también son transitorias, y no hay la seguridad de que eso ocurra. En cambio, en la educación sí tenemos el elemento de la continuidad. No se trata de la continuidad como inmovilidad o como la preservación de lo que pues podría ser repetir los errores y repetir las formas caducas, sino se trata de la continuidad en base a la experiencia para la transformación y conseguir la visión de futuro que se plantea. Bien, yo creo que el elemento que se dispone en nuestra sociedad es que tenemos no solamente el germen, sino la comprobación de la existencia de la vida comunitaria. Y esto es porque la fundación del Estado mexicano, en su etapa preliminar, a través de la conquista, fue la superposición de formas europeas y avanzadas del mercantilismo ya apuntando y surgiendo formas de superposición a las formas originarias, tanto en la propiedad como en la concepción de trabajo, como en las formas sociales de esas comunidades. Y las comunidades nos han demostrado que han pasado 5 siglos y que permanecen, que han resistido y que han tenido la capacidad de la resiliencia para adaptarse a las formas de vida que se les han impuesto. Pero preservan sus elementos esenciales, como queda de manifiesto la preservación de los bosques, la conservación del medio ambiente, de los recursos naturales, y ahora ante el asedio de un capitalismo salvaje, voraz, avasallador, pues la defensa del territorio. En ese sentido, está manifiesta la capacidad de esas comunidades, aunque en sus formas de vida familiar a veces se quiera obligar o decir o comparar que la modernidad o los derechos humanos de tercera, cuarta, quinta generación son superiores a las vidas, a las formas humanitarias que tienen estas comunidades. Yo creo que hay capacidad para conciliar lo que podríamos decir los déficits de democracia humanitaria, que siempre tendrán que ser entendidos y atendidos.
Lo que a mí me preocupa dentro de este discurrir, no solamente histórico, sino civilizatorio, es que la comunidad está siendo asediada, está siendo acosada, principalmente por la migración. No sé si se me sigue escuchando. Escuchando si la imagen es lo que se ha perdido. Por eso preguntaba. Digo, la migración está vaciando las comunidades. Eso es aún más peligroso que lo que puede ser la presencia de la disputa por el territorio para fines de especulación urbana o especulación turística. Sí. Eso es lo que quería yo señalar. Se me ha ido la imagen. Correcto. Bueno, pues esperamos la respuesta de don Luis. Sí, don Arturo, muchas gracias por este acercamiento. El ser humano es un transeúnte y también la historia nos ha hablado de grandes migraciones. Pero algo que a mí me parece que es muy interesante de quienes migran, sobre todo en nuestros pueblos originarios, es su pertenencia a la tierra que les da origen. Muchos siguen pensando y siguen apoyando a sus terruños, sintiéndose parte de su terruño. Y me viene a la mente, ¿verdad?, la costumbre de muchas de las comunidades indígenas de enterrar el ombligo, ¿verdad? Y para después regresar a donde enterraron su ombligo. Claro, la migración es muy triste porque genera desprendimientos que no debían darse, sobre todo en las familias. Pero ha sido forzada mucho por el modelo económico que asumimos y que es muy difícil transformarlo, aunque en las comunidades originarias sigue el aspecto económico de la familia, la gran familia, ¿verdad? Y que quien tiene más, pues se le encargan padrinazgos o para que haya una redistribución de bienes, ¿verdad? Sí, yo quiero hacer a este respecto una referencia a proyectos que hemos tenido y que nos ha sido muy difícil realizar justamente por las oposiciones de la Secretaría de Bienestar, que ya saben todo, ¿verdad? Y tienen las respuestas para todo. Nuestra propuesta es, cuando viene una catástrofe, ¿verdad?, un derrumbe en una comunidad o una inundación y la gente se quede sin nada, se vuelve a organizar y vuelve a plantearse su reconstrucción, a veces con los recursos que tienen o a veces con un proyecto para jalar recursos. Lo mismo pienso yo del Tren Maya y del aeropuerto y refinerías. Hay grandes proyectos. La gente tiene que aprender a recrear su vida con ese monstruo. El aeropuerto de
de París, el Charles de Gaulle, rompió comunidades en dos. Y esas comunidades, desde que existen, siguen peleando en contra de la construcción del Charles de Gaulle, ¿verdad? Y claro, lo que antes podían ser atravesando la carretera, ahora ya no pueden, tienen que a veces 2 horas para ir a ver a sus familiares que quedaron del otro lado del aeropuerto. Lo mismo sucedió en otros aeropuertos, en Nueva York, quizás el de Tokio es el más terrible porque destruyó la vida de los pescadores, ¿verdad? Pero digo, nuestra labor debía ser buena. Ya te llegó este monstruo. Rehaz tu futuro a sabiendas que ahí está este monstruo y a ver cómo puedes aprovecharte de él para que el futuro que tú planteas sea mucho mejor que lo que tenías. Aprovechando del monstruo que te llegó. Esto es difícil que lo entiendan las autoridades porque no hay dinero para eso. Para otras cosas sí, para comilonas, pero no hay dinero para que la gente tenga esa oportunidad de rehacer su futuro a pesar de. Lo mismo sucede en la migración. Hemos tenido proyectos con la gente que está en Estados Unidos, que hacen su proyecto de futuro. Y en ese proyecto de futuro plantean su regreso. Y claro, mientras tanto, pues hacen allá sus ahorros, todo, pero con la visión de regresar. ¿Sí? Y vemos, desgraciadamente, en muchísimos de los pueblos originarios, que gente que tiene dinero allá y regresa y hace sus mausoleos, sus casas, ¿verdad? Como mausoleos inmensas y que no les sirve de nada, porque no tienen proyecto. Pero tiene usted razón, la migración exige mucha atención al futuro, al planteamiento del futuro. Que no te vayas a otro lugar sin un planteamiento de tu propio futuro, ¿verdad? Tanto de los que se van como de los que nos llegan. Nos llegan esperando una mejor vida aquí y quién sabe si sea mejor o peor. Pues invitarlos a hacer proyectos. Hay alguien que fue alumno mío y que está trabajando en esto, ¿verdad? Y que me gusta porque tiene esta visión de futuro. Bueno, no digo nombre, pero que lo está haciendo y me da mucho gusto que lo haga. Muchas gracias, don Fon. Bueno, yo sí quisiera también hacer algunos comentarios. A propósito de esto de la migración, pues recordar que una vez tuve el gusto de colaborar precisamente con don Luis en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en un momento en que se discutía la amenaza de regresar a la migración, a la población migrante mexicana en Estados Unidos y qué iba a pasar en el ámbito educativo con el reconocimiento de sus estudios. Entonces, pues eso es precisamente, volví a mi comentario inicial de la importancia de interactuar con la realidad, que es lo que nos da esa existencia, la existencia que es lo que nos construye como seres humanos y no una esencia humana. Quisiera antes de decir unas palabras finales, repitiendo lo que dije al principio, porque parece ser que hubo problemas de grabación y necesitamos darle un mensaje, redondear con un mensaje político. En la exposición dijo algo muy interesante don Luis, presentó el debate sobre la educación desde el inicio de la República en 1833 con Gómez Farías. Quizás el proyecto previo esté en Lorenzo de Zavala, ¿verdad? En el gobierno del Estado de México 5 años antes.
Pero en el fraude de la reforma educativa planteó algo mucho más interesante y que viene el debate desde Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Donde Fray Bernardino de Sahagún se declara arrepentido de haber transformado un modelo educativo ya existente, no usaba esas palabras de modelo educativo, ¿verdad? Una expresión educativa preexistente, algo parecido también a lo que nos estaba expresando ahorita don Antonio, ¿verdad? Don Antonio Giovanni, en la evolución histórica. Y quizás al contestar a Francisco Javier Muñoz, pues planteaba lo que sería mi inquietud, que había una diferencia conforme a la adopción de la política lancasteriana del siglo XIX, es que a pesar de todo, Fray Bernardino tenía el deseo de compartir una visión del mundo. Quizás también, quizás no, también de imponerla, pero tenía una perspectiva de compartir, y esa sería la enorme diferencia. No en balde se ha dicho, pues esto no fue de Fray Bernardino, fue de Fray Diego de Landa, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Que fueron los grandes destructores y los grandes conservadores de la cultura antigua al mismo tiempo. Y bueno, pues hay que rescatar el aspecto de que fueran conservadores más que fueran destructores, porque el otro para qué, ¿verdad? Nomás es para ahondarnos en una amargura. Independientemente de cualquier cosa que quiera precisar, de corregir alguna imprecisión mía, don Luis, en estos momentos. Bueno, otra cosa, también mencionaba que las misiones culturales tuvieron un eje, una expansión interesante en España y en Rusia. Hay mi duda si es en Rusia, concretamente con Lunacharsky, ha de haber sido, supongo yo, salvo que me corrija don Luis. Pero bueno, al margen de eso, sí quisimos hacer esta sesión pensando en que está totalmente ausente del debate la nueva titularidad de la Secretaría de Educación Pública, la política de educación. Se centró todo, pues perdón por la expresión, en la grillería barata. ¿En qué va a pasar con el Estado de México? Y que si elecciones, y que si comités municipales, pura mugre. Y la verdad es que la perspectiva de futuro está más bien en quién van a ocupar la Secretaría de Educación Pública y qué programa tiene para ocupar la Secretaría de Educación. ¿Qué visión de futuro? Alguien puede decir cuál futuro se agoniza la administración. Bueno, la administración. Y además, precisamente por eso, pues puede servir de ancla y ser perspectiva, pues para una nueva administración. Dejar la semilla de una visión educativa de largo alcance, de larga perspectiva, de larga prospectiva, y por lo tanto la presentación de este libro creo que es fundamental. Y bueno, pues yo en lo personal me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho en este grupo, de centrarnos en la verdadera importancia, en los temas, el debate en los temas de verdadera importancia. Muchísimas gracias y pues no sé las palabras finales de don Luis, corrigiendo alguna imprecisión mía. No, al contrario, de mi parte, muchas gracias. Me abren nuevas perspectivas las intervenciones que ha habido y da ocasión de repensar, ¿verdad? Buscar que no sea un libro que quede entre los tantos libros, los demasiados libros, ¿verdad? Sino que pues ayude a reflexionar. Y muchas gracias a todos ustedes. Pues bueno, pues cerramos esta sesión y muchas gracias por los asistentes. Vamos a difundirla y vamos a preparar un boletín, un comunicado de prensa, precisamente pues llamando la atención sobre lo que se necesita para la educación del futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a mí. Gracias. Gracias a todos.